Hola, muy buenas tardes. Hoy quiero compartir contigo un pensamiento que venía reflexionando sobre algo muy importante, un principio fundamental en nuestra vida. Y es que cuando como personas nos enseñan nuestros padres, ya sea por cultura o por el sistema educativo, social, político, cultural de nuestra sociedad, o dependiendo obviamente también del lugar en el cual residimos, nos inculca que debemos de alguna manera triunfar en la vida, superarnos, conseguir algo en la vida, ya sea estudiando, tener una carrera, una profesión, conseguir un emprendimiento, trabajar, hacernos de una familia, de una casa, de hijos, tener educación, tener un bienestar de salud, un bienestar social, un bienestar personal, patrimonial y un bienestar en medio de la sociedad. Y todo eso es correcto, es cierto, es verdad y no es malo, es bueno llegar a esto, es bueno en su momento tener una casa, tener una familia, tener una profesión. La idea es, al final de cuentas, como muchas filosofías dicen, que el fin de todo es la felicidad, el bienestar, el bien, es estar bien. Y yo considero que un pilar es estar bien primero conmigo mismo, estar bien para poder yo estar bien con todo lo que yo demás emprenda, haga, ¿verdad? Sin embargo, dejando a un lado todos estos temas, todos estos asuntos, hay un tema que muy pocas veces tocamos, hablamos, se escucha en nuestra sociedad, en nuestro alrededor, y es el tema espiritual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que aquello que trasciende nuestra vida física, aquello que trasciende la sociedad, la educación, el patrimonio, la familia, la salud, el dinero, el éxito, la prosperidad e incluso el bienestar personal, ¿verdad? Está el bienestar, está el aspecto espiritual de las cosas. Y es que hay una ley que lo enseña la Biblia, lo enseña Dios, y incluso muchas filosofías, caminos espirituales lo repiten, y es que la raíz de todas las cosas físicas es la raíz espiritual, o que cada cosa física tiene una raíz espiritual, ¿verdad? Y es este punto que quería tocar, que quiero tocar en este momento, la raíz espiritual de las cosas. Muchos sabios de la sabiduría espiritual nos dan una semejanza como un árbol, cuyo árbol crece fuera de la tierra, pero lo que lo alimenta son sus raíces. Lo que lo nutre y hace que tenga un buen fruto o un mal fruto son sus raíces y los nutrientes que absorbe, ¿verdad? Y que de esta manera, así en este ejemplo, funciona el mundo físico. El mundo físico es solo un reflejo, un producto del mundo espiritual. Incluso más allá de esto, la Kabbalah enseña que incluso toda la existencia que nosotros conocemos y que no conocemos está compuesta de 10 sefirot, o 10 niveles, o de 10 mundos espirituales, o podríamos decir 10 universos, esferas espirituales, y que nosotros vivimos en el 10º, en el nivel número 10, en lo último. Esto lo asemejan mucho como una nuez, ¿verdad? Una nuez cuya capa última, la más exterior, es la más dura, la más rígida, y que poco a poco las capas se van suavizando hasta encontrar la nuez, que es la más nutritiva, la más agradable y obviamente la que mejor se llega a consumir, ¿verdad? Y que lo último es lo más duro, lo más áspero, y que eso se asemeja a nuestra realidad, a nuestro mundo. ¿Qué quiere decir? Nuestro mundo físico, el cual muchas veces, como mencioné desde un principio, se mencionó desde un principio,
el cual nos preocupamos mucho, es decir, construir una casa, un patrimonio, una profesión para ejercerlo. Y vuelvo a repetir, no es algo malo, no es negativo, sino que ahora en el plano espiritual esa capa sería la última, en el cual podríamos fijarnos o que realmente existe. Y detrás de esta capa existen otras de mayor importancia. Por ejemplo, existen otras capas espirituales u otros aspectos espirituales donde existen ángeles que controlan así muchos aspectos de la vida cotidiana, ángeles que controlan el crecimiento de un árbol, ángeles que controlan los límites de los mares, los terremotos, las inundaciones, y eso está en un nivel superior al mundo, al plano físico. Entonces existen 10 planos, 10 universos, 10 aspectos de la realidad, y nuestros ojos solo ven el número 10, el plano físico. Sin embargo, existe todo un universo. Entonces existen, en base a la sabiduría de la Kabbalah, 10 esferas espirituales, 10 mundos o 10 aspectos o niveles, desde lo más profundo hasta lo más externo, que es nuestro mundo. Incluso podemos mencionar que el primer aspecto es un inicio, un producto de algo mucho mayor, que esos 10 aspectos espirituales solo es un producto de algo mucho más grande, aquello que nosotros llamamos o conocemos como Dios o el infinito, el universo, que quiere decir aquello que abarca todo. Y existe una gran historia metafísica, espiritual, sobre cómo Dios creó el mundo, cómo Dios, desde esa infinitud, desde esa maravilla infinita, que muchos lo describen como una luz infinita, ¿verdad? Cómo Él llegó a crear lo que hoy es el plano físico, cómo Él, un ser infinito, llegó a crear nuestra realidad finita, limitada, carente, y donde existe la vida y donde existe la muerte, donde existe el mal y existe el bien, ¿verdad? Entonces existen planos espirituales y existen aspectos espirituales en la vida, ¿verdad? Existen aspectos espirituales en nuestra realidad que muchas veces ignoramos, y a esto me refiero cuando mencionamos en un principio que tomamos muchos aspectos en base a nuestra cultura, nuestra política, nuestra educación, sobre que tenemos que tener una vida económica estable, una salud estable, una familia estable, ante la sociedad debemos de ser personas estables socialmente, culturalmente, políticamente, en la educación, profesionalmente, éticamente y moralmente. Y como vuelvo a repetir, todo eso no es negativo, al contrario, es positivo. Sin embargo, también hay que considerar, es necesario que consideremos todos los otros aspectos que ignoramos, que es lo espiritual. Y como vuelvo a repetir, vivimos en un plano que es el producto de lo que alimenta o hace que crezca todo lo que vemos. ¿Qué quiere decir? Que la raíz de todo el plano físico tiene su raíz en el mundo espiritual, tiene su raíz en el concepto de Dios, tiene su raíz en el concepto espiritual del bien y del mal, en su plano espiritual. Entonces es muy interesante que nosotros conozcamos estos conceptos, estas leyes, aquello que rige, aquello que nos conduce en este plano físico y que hace que produzca todo lo que acontece en este plano físico. Te invito a que nos sigas viendo y escuchando. Hasta la próxima.